Descubre el increíble secreto que transformará tu negocio y atraerá 100 clientes en 30 días. La noticia resonaba en los oídos de Luis como un eco, mientras su pequeño restaurante en la costa de México luchaba por mantenerse a flote. Con solo 28 años, él era el heredero de una tradición culinaria que había sido alimentada con amor y esfuerzo durante generaciones. Sin embargo, la realidad era implacable. Las cadenas de restaurantes estaban robando las almas y sabores de los lugares como el suyo. La angustia crecía cada día, amenazando con extinguir su pasión por la cocina. Detrás de la cocina de su abuela había pasado innumerables horas, absorbiendo no solo recetas, sino también historias que alimentaban su espíritu. Pero ese legado parecía desvanecerse. Los grandes nombres de la gastronomía parecían ser la única opción viable en el panorama actual y Luis se sentía ridículo por seguir aferrándose a un pasado que otros parecían querer olvidar. La inseguridad lo invadía. Las noches en vela se multiplicaban, cavilando sobre cómo podría hacer frente a la tempestad de competencia. Fue entonces cuando don Felipe, un viejo amigo de su abuela, entró en su vida como un rayo de luz en medio de la tormenta. Con sus ojos llenos de sabiduría acumulada a lo largo de los años, miró a Luis con seriedad. La receta ancestral de tu abuela está escondida en una vieja alacena, dijo. Las palabras de don Felipe despertaron en él un torrente de emociones complejas, esperanza, temor y un profundo anhelo por hacer justicia a su legado familiar. ¿Debería embarcarse en este viaje? Y si el secreto no era suficiente para enfrentar a sus competidores, con cada amanecer, la presión aumentaba. Luis se encontraba atrapado en un torbellino de decisiones. La voz de su abuela resonaba en su mente mientras intentaba equilibrar la ambición de sobresalir en un mundo cruel y la devoción por preservar su historia familiar. ¿Estás preparado para renunciar a ti mismo por el éxito? Se preguntaba, atormentado por su propio dilema moral. Y aún más, la sombra de Rafael, su antiguo rival, acechaba. El chico que siempre había tenido una pátina de éxito a su alrededor ahora prosperaba en uno de los restaurantes más aclamados del país, un constante recordatorio de la mirada crítica del mundo que lo rodeaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada día que pasaba sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos. La noche antes de presentar su plato en el evento culinario, su mente estaba en un tumulto. Se sintió como un gladiador ante la arena, pero sin la certeza de triunfar. Su rival lo había desafiado, cuestionando la autenticidad de su técnica, mientras las miradas de los críticos pesaban como plomo. La angustia lo reventaba. ¿Era suficiente con presentar el legado de su abuela? Frente a todos, en medio de la presión de los aplausos y murmullos, Luis sentía que la esencia de su ser estaba en juego. Su corazón palpitaba con cada mirada, cada juicio. En ese instante, con su rival sonriendo desde el fondo del salón, comprendió que su próximo paso podría no solo definir su carrera, sino también la memoria de su familia. ¿Tendría la valentía de enfrentar sus demonios y presentar un plato que hablara por sí mismo, sin dejar que las inseguridades lo consumieran? En un instante de crisis, Luis se sintió atrapado en su propio laberinto emocional, cuestionando si realmente podría salvar su legado o si la pesada carga de la tradición lo aplastaría. La fragorosa batiente del verano se colaba por las ventanas del restaurante, impregnando el aire con el aroma fresco del mar y la brisa salina. Sin embargo, para Luis, el olor ya no traía consigo la chispa de la pasión que una vez había sentido por la cocina. Era una sensación de estancamiento, como la marea que, a pesar de la promesa del amanecer, simplemente no avanzaba. La noche anterior había sido un torbellino emocional, un apretón en el estómago. Bajo las luces del evento, cada mirada lo había hecho cuestionar su autenticidad. Mientras revisaba sus herramientas en la cocina,
Una parte de él anhelaba la certeza que había sentido en los brazos de su abuela. Decidió, por lo tanto, indagar más en la herencia culinaria que él había dado por sentada. Estos pensamientos lo llevaron hacia la alacena que don Felipe había mencionado. La imagen de su abuela, con su delantal desgastado y una sonrisa de complicidad, lo impulsó hacia esa búsqueda. Al abrir la rústica puerta de la alacena, Luis sentía que partía hacia un territorio desconocido. Descubrió un pequeño recipiente de barro cubierto por una tela polvorienta. Su corazón se aceleró al quitar la tela con un movimiento delicado. Dentro estaba la récipe ancestral llena de anotaciones manuscritas en su caligrafía errática y amorosa. Las palabras resonaban en su mente: la cocina no solo se trata de servir platos, sino de contar historias. Comprendió que la historia de su familia necesitaba ser contada, no solo en su cocina, sino en su vida. En cada decisión que tomara con cada lectura, comenzaron a surgir nuevas ideas sobre cómo reinterpretar los sabores que había aprendido de su abuela. Esto no significaba traicionar su legado, al contrario, sería una forma de honrarlo. Apuntó cada pensamiento en un cuaderno, su mente bullía con una creatividad revitalizada. En ese momento, la inseguridad que antaño lo había paralizado empezó a transformarse en determinación. Quería dar a conocer no solo su restaurante, sino el espíritu que representaba. Luego de un día de preparación, se sintió preparado para presentar su nueva creación. El plato no solo incluía ingredientes frescos de la región, sino también el toque secreto que había heredado. Cuando se enfrentó a los críticos y sobre todo, a Rafael, su antigua sombra, se dio cuenta de algo crucial. No solo se trataba de ganar, se trataba de mostrar su verdad. Estaba listo para renunciar a las inseguridades que lo habían mantenido atado. Sin embargo, la tensión en la sala era palpante. Al escuchar los comentarios de sus colegas, sus inseguridades acechaban de nuevo. ¿Realmente su plato resonaría? Justo en ese momento, un pequeño detalle tomó el control de su mente. Recordó la risa de su abuela, las historias de los ingredientes, los sabores y la comunidad. Ya no temía a Rafael ni a los críticos. Luis había encontrado su voz y, más que nunca, estaba listo para dejar que esa voz se escuchara por sí misma. Pero antes de que pudiera presentar, la atmósfera cambió. Una noticia impactante llegó a sus oídos: un crítico de renombre había decidido cancelar su asistencia. Su corazón se hundió. ¿Qué pasaría ahora? El mundo de la gastronomía podía ser cruel, pero quizás ese sería el impulso que necesitaba para resurgir. Luis sintió que el juego apenas comenzaba y la incertidumbre latía más fuerte que nunca en su pecho. ¿Cómo lidiaría con esta nueva adversidad? Luis se quedó parado, con el cuaderno entre las manos, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. La noticia de la cancelación había sido un golpe directo, pero en su interior una pequeña chispa se encendió. Ese crítico, a quien había idealizado como el juez supremo de su valía, no iba a definir su camino. La pregunta que lo inquietaba ahora era cómo podría hacer que su voz trascienda más allá de cualquier referencia o reconocimiento. Con determinación renovada, decidió que no importaba si aquel crítico no asistía. Él tenía una responsabilidad mayor. Estaba aquí para compartir la herencia de su familia, para ofrecer un trozo de sí mismo en cada plato. Se dirigió a la cocina, dispuesto a mejorar el menú que había diseñado. Mientras cortaba cebollas y sazonaba hierbas, su mente giraba en torno a la esencia de lo que había aprendido. La cocina, después de todo, no era solo técnica, era un acto de conexión, de compartir momentos. Comenzó a reformular su propuesta para el próximo servicio, entendiendo que cada ingrediente debía llevar un relato claro. El día del nuevo servicio llegó, y la línea del restaurante estaba llena. Luis no se dejó amedrentar por la presión, sino que decidió ver a cada cliente como un nuevo espacio para contar su historia. La primera pareja que entró lo hizo reír con sus ocurrencias sobre la loca aventura que era la cocina. Esa risa era su pasaporte al corazón de sus comensales, una forma de establecer contacto sincero. Con el tiempo, Luis se dio cuenta de que cada conversación que entablaba alimentaba su espíritu y su vocación. Mientras servía cada plato, se deleitaba en el proceso. Observaba las miradas de sorpresa y satisfacción mientras los sabores de su abuela cobraban vida. Los comentarios eran cálidos y positivos.
Aquella noche, la energía y la autenticidad que emanaban de la cocina cautivaban a los clientes, quienes participaron activamente de la experiencia. Sus platos se convirtieron en el hilo conductor que los unía, y Luis comenzó a sentir el poder de lo que significaba realmente compartir. Sin embargo, en medio de su nuevo éxito, la sombra de Rafael permanecía. Luis sabía que debía enfrentarlo, no podía permitir que el pasado lo siguiera persiguiendo. La entrega impecable de su servicio había atraído la atención de un nuevo crítico, pero no era él que había fallado en asistir. Era alguien con ideas radicales, un defensor del enfoque innovador en la gastronomía. Luis se sintió, de repente, en la cuerda floja. El reconocimiento de este nuevo crítico podría abrir puertas o cerrarlas de golpe. La noche de la crítica llegó, y Luis estaba nervioso. Al final, la opinión de un crítico podía ser un salvavidas o un sacrificio. Mientras se preparaba, un pensamiento claro atravesó su mente. Cada plato narraba su verdad, su historia. Esa noche no solo se trataba de él, era un momento para rendir homenaje a su abuela y su rica tradición. Sin embargo, en el momento preciso, justo antes de presentar su estrella de la noche, la puerta del restaurante se abrió con un estruendo. Era Rafael, con una mirada desafiante, listo para desestabilizar su mundo una vez más. Luis sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Podía sentir la presión del instante, sería la confrontación que todo su viaje había estado esperando. La conversación que estaba a punto de tener con Rafael no solo afectaría su carrera, sino que también definiría su nuevo lugar en el mundo. La incertidumbre no lo detendría, esta vez estaba decidido a luchar por lo que había creado. ¿Cómo navegaría en esta nueva batalla y cómo repercutirían sus decisiones en el futuro de su restaurante? La presión de las decisiones inmediatas se intensificó, y Luis sintió que la solución estaba al alcance de su mano. Al final, el tiempo lo diría, y pronto se daría cuenta de que cada pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar de una forma inesperada. Luis observó a Rafael entrar al restaurante con una mezcla de sorpresa y desasosiego. La presencia de su antiguo rival liberaba una energía tensa que electrificaba el aire. Sin embargo, a pesar de la inquietud, una parte de él sabía que este momento no era solo un encuentro fortuito, era una oportunidad para cerrar ciclos y afirmar su identidad como chef. Se acercó a Rafael, su determinación disimulando el nerviosismo. Las palabras no venían con la facilidad que deseaba, pero lo que le brotó fue un cuestionamiento sincero. ¿Por qué estás aquí? Rafael sonrió con una arrogancia que le era familiar. Se estaba moviendo como si dominara el escenario, pero Luis se negaba a ser un espectador más. La conversación se tornó más intensa. Mientras Rafael intentaba desestabilizarlo con comentarios sarcásticos sobre su menú, Luis sintió la presión de la crítica en el aire. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por la incertidumbre, empezó a dirigir la narrativa hacia su visión y propósito. Habló de su proceso, las influencias de su abuela y la importancia de conectar a través de la comida. Rafael, que solía ser el foco de la atención, comenzaba a quedar en segundo plano. Luis se dio cuenta de que su voz era ahora su mejor herramienta. Con cada palabra pronunciada, estaba ampliando su horizonte. La inseguridad que alguna vez había sentido estaba cediendo espacio a un crecimiento palpable. Cada plato que sirvo es un tributo a mis raíces, un viaje en cada bocado, afirmó con vehemencia. Rafael parecía desconcertado por este giro inusitado en la conversación. La presión del crítico, el anhelo de validar su trabajo y la necesidad de confrontar su pasado con Rafael se entrelazaban en su mente, generando una intensidad casi eléctrica. Mientras hablaba, Luis se dio cuenta de que, más allá de los halagos o las críticas, lo que realmente deseaba era la conexión genuina con sus clientes. Cada comentario, cada respuesta que daba, le estaba permitiendo cimentar sus fundamentos tanto en la cocina como en su propia vida. Cuando la conversación finalizó, Luis sintió la liberación de algo que lo había mantenido atado. Rafael, sin poder negar la profundidad de su pasión, salió del restaurante dejando tras de sí una sensación de inseguridad. Luis respiró profundamente, reconociendo que había ganado más de una simple batalla de palabras. Con el servicio en marcha, se enfocó en aquella estrella del menú que estaba a punto de presentar, un plato inspirado en su abuela, pero con su toque personal.
Las manos temblorosas que una vez habían cortado cebollas ahora eran firmes y decididas. Al llegar a la mesa del crítico, sintió un empoderamiento que nunca antes había experimentado. Era su momento cuando el crítico terminó su evaluación. Luis sintió que su obra no solo había sido corroborada, sino que había sido legitimada por su propio proceso de crecimiento. La química en el ambiente ahora se había transformado. Él pasó de ser un chef en la retaguardia a ser el protagonista de su propia historia. Sin embargo, cuando la última mesa se despidió, un nuevo reto emergía. Una oferta tentadora llegó a sus manos, un prestigioso concurso de cocina donde Luis podría mostrar al mundo su concepto único. Pero esa decisión traía consigo la presión de abandonar su restaurante, el lugar que había construido con tanto esfuerzo y amor. Una elección crucial se perfilaba ante él. ¿Arriesgaría todo por la promesa de éxito que podría significar un paso hacia adelante, o encontraría un camino para seguir creciendo desde su hogar? La decisión se presentaba, y la ambigüedad del futuro comenzaba a pesarle. Luis sabía que levantarse de nuevo era vital, pero el sentido de pertenencia lo mantenía anclado. ¿Qué elegiría? La incertidumbre reinaba y el camino estaba lleno de posibilidades, así como de obstáculos que podría nunca haber anticipado. Luis se sentó en la pequeña mesa de su cocina, la luz suave de la tarde iluminando los ingredientes frescos dispuestos meticulosamente a su alrededor. Con la oferta del concurso batallando en su mente, intentó encontrar claridad en el caos que destellaba una y otra vez. La idea de abandonar su restaurante para participar en un concurso era tentadora, pero al mismo tiempo, sentía que estaba a punto de traicionar todo por lo que había luchado. Afuera, las calles vibraban con el murmullo de la ciudad, un recordatorio de la vida que continuaba, ajena a sus dilemas. Luis tomó un cuchillo afilado y comenzó a cortar lentamente las cebollas. Cada rebanada era un ejercicio en la toma de decisiones, una metáfora de su situación. ¿Estaba dispuesto a sacrificar las raíces que había sembrado por la búsqueda de un reconocimiento efímero? Se sentía dividido, la ambición chocando con las lecciones de su abuela, quien siempre le decía que la verdadera grandeza se encontraba en lo cotidiano. Mientras continuaba con la preparación de un nuevo plato, recordó las palabras del crítico: «¿Buscas autenticidad? Y eso se siente». Su pasión por la cocina no se definía solo en los concursos o los trofeos. Estaba en la conexión con sus clientes, en cada historia que contaba a través de sus platos. Entonces, se detuvo, dejando el cuchillo a un lado. ¿Era esa conexión suficiente para crecer? ¿O necesitaba lanzar su identidad al escenario más amplio del concurso? De repente, Luis sintió una oleada de claridad. Necesitaba más que un simple reconocimiento. Quería que su restaurante floreciera en su esencia, en el último rincón de la ciudad que lo había visto nacer como chef. Abandonar ese espacio significaba dejar atrás la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Así que, armado con su decisión, comenzó a esbozar nuevas ideas en su libreta, incluyendo platos que reflejaran no solo sus raíces, sino también su evolución. Mientras escribía, se dio cuenta de que su cocina podía ser más que un fin en sí mismo. Podía convertirse en un vehículo para enriquecer a su comunidad y dejar una huella más profunda. Con un renovado sentido de propósito, Luis decidió que no podía esperar a que otros vinieran a descubrirlo. Debía ser proactivo para atraer a esos comensales que aún no conocían la magia de su cocina. Con esa meta en mente, comenzó a planear una serie de eventos en su restaurante. Tendría noches temáticas donde contaría las historias de sus ingredientes, compartiría recetas familiares y desnudaba los secretos detrás de cada plato. Se propuso establecer una conexión más cercana con su clientela, acercándoles el proceso creativo y el significado de cada bocado, reforzando así los lazos con la comunidad. Días después, la promoción de su evento comenzó a ganar tracción. Las redes sociales, aquellas que había utilizado esporádicamente, se convirtieron en su aliada. Controlaba cada publicación, interactuaba con los seguidores y mostraba su personalidad como chef, no solo de recetas, sino de experiencias gastronómicas. Cada mensaje enviado era un ladrillo en el camino hacia el refuerzo de su identidad. La presión del concurso se desvanecía, reemplazada por un fervor más auténtico. Sin embargo, todo este esfuerzo despertó de nuevo la sombra del concurso. Luis comenzó a recibir mensajes directos de chefs renombrados queriendo saber sobre su identidad como cocinero.
La curiosidad era un juego peligroso, estaba hurgando una herida interna. El deseo de ser apreciado por su valor real, ya que la atención de los demás comenzaba a volcarse hacia él. Luis se estiraba entre la idea de entrar al concurso o seguir sembrando su legado en su pequeño rincón. Le quedaba una semana para decidir y esa presión volvía a apretarle el pecho. Estaría preparado para enfrentarse a los juicios de la industria y aceptar la posibilidad de rechazar su cocina por un fogón más resplandeciente, aunque temporal. Mientras su restaurante se preparaba para la noche de apertura de su evento, se encontró con un dilema espinoso. Tal vez la decisión sobre el concurso no era más que una distracción de lo que realmente necesitaba enfrentar, la necesidad de una validación genuina. Ahora, la noche se acercaba, su futuro estaba colmado de promesas y de tensiones, y cada segundo contaba. ¿Saldría ileso de esta encrucijada, o sucumbiría ante las inevitables sombras de sus temores? El silencio se convirtió en un grito ensordecedor en su mente mientras se preparaba para dar el siguiente paso, sin saber que un pequeño comentario de un cliente en la primera noche de su evento podría cambiarlo todo. Luis respiró hondo, sintiendo el aire cargado de emociones mientras observaba los últimos detalles de su restaurante. La decoración, cuidadosamente elegida, evocaba recuerdos de su infancia y lo transportaba nuevamente a la cocina de su abuela. Pero la nostalgia debía ser eclipsada por la urgencia de su nueva meta. La noche de apertura del evento estaba a la vuelta de la esquina y con ella la culminación de sus esfuerzos. Los primeros comensales comenzaron a llegar. Al ver las sonrisas y la curiosidad en sus rostros, sintió que algo dentro de él comenzaba a girar. Luis les dio la bienvenida con una calidez que reflejaba años de sinceridad, cada saludo un acto lleno de propósito. Sabía que aquel era el inicio de un camino diferente, donde la conexión humana se convertiría en el ingrediente secreto de su cocina. Mientras los platos iban y venían de la cocina, Luis intentaba desestimar la creciente ansiedad que le aturrullaba. Una voz en su interior le susurraba que todo podía derrumbarse en un instante, que la balanza entre orgullo y fracaso se mantenía frágilmente equilibrada. Sin embargo, en una mesa, un cliente particularmente atento hizo que sus nervios se desvanecieran. Apenas probó el primer bocado de su plato insignia y sus ojos brillaron como si hubiera descubierto un tesoro oculto. «Mira, aquí tienes autenticidad», dijo el cliente. «Todo lo que hay en este plato cuenta una historia». Esa sencilla afirmación resonó en Luis, transformando su incertidumbre en determinación. En un instante, comprendió que su elección era más que un evento. Era un testimonio de su evolución personal como chef y de su compromiso con su visión. Durante la velada, no solo presentó platos, narró el proceso que los alimentaba. Hablaba de los ingredientes, una raíz que había cultivado desde niño, una técnica heredada, y la esencia de su historia y su herencia. La verdadera autenticidad, se dio cuenta, no podía ser impuesta. Debía fluir sinceramente como parte de su esencia, de su identidad. Las preguntas surgieron, los clientes se mostraron interesados en conocer más sobre su inspiración y cómo cada bocado reflejaba su camino. Luis vio cómo las interacciones se transformaban en verdaderas conexiones. El ambiente del restaurante se llenaba de risas, de conversaciones enriquecedoras, y ese calor humano hizo que se sintiera pleno, cumpliendo su verdadero objetivo. Entonces, con el evento en pleno apogeo, su mente titubeó hacia el concurso otra vez. ¿Hasta qué punto su deseo de reconocimiento personal estaba alimentando su ego? Aunque la validación externa brillaba tentadoramente, la satisfacción que encontraba al compartir su historia parecía poseer un impacto mucho más significativo. A medida que los comentarios positivos fluían, la presión interna de asistir al concurso comenzaba a disolverse. Al final de la noche, mientras recogía las mesas, un desconocido se le acercó. Era un crítico gastronómico, uno de renombre, que le había dado una oportunidad en el pasado pero que no había resultado favorable. Sus ojos se encontraron, pero esta vez había algo diferente. «He cambiado de opinión sobre tu cocina, Luis», le dijo con una sinceridad renovada. «¿Te gustaría discutir algo inolvidable?» El corazón de Luis se disparó. ¿Era esto lo que había querido siempre? La oferta de reconocimiento fluctuando entre la impaciencia y el miedo. El crítico continuó, en esta ciudad, el verdadero éxito no solo se mide en premios, sino en las historias que logramos contar.
Luis sintió otra vez ese nudo en el estómago. La oferta del concurso aún lo acechaba, y ese comentario había abierto la puerta a una disyuntiva aún más compleja. ¿Debería perseguir esa nueva oportunidad, abrazando la presión del reconocimiento, o permanecer fiel a la autenticidad que había logrado construir? La noche había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Se enfrentaba a un nuevo dilema, el rescate de su esencia o el riesgo de perderse en la búsqueda de validación. Mientras cerraba el restaurante, una inquietud le recorrió el cuerpo. La noche había traído más respuestas, pero también preguntas más intensas. En su mente resonaba, ¿qué camino tomará ahora, este nuevo Luis que se le presentaba? La respuesta lo llevaría a un punto de quiebre que jamás imaginó. Luis se despertó al día siguiente con la sensación de que su vida se había dividido en dos caminos. Las emociones de la noche anterior aún vibraban en su interior, un eco de las risas y la calidez de las interacciones que había compartido con los comensales. Sin embargo, la conversación con el crítico no lo dejaba en paz. Se sentó en la mesa de su cocina, una taza de café humeante en la mano y miró a su alrededor. Todos los elementos eran testigos de su viaje, las recetas familiares, las fotos en las paredes que contaban historias de amor y sacrificio, cada uno un recordatorio de lo que realmente valoraba. La disyuntiva del concurso lo acuciaba como una sombra pesada. ¿Qué significaba realmente para él el reconocimiento? En ocasiones, el impulso de ser aplaudido podría nublar la vista de lo esencial, el poder de crear conexiones auténticas a través de la comida. Reflexionó sobre las palabras del crítico, el verdadero éxito residía en las historias, no en los trofeos. Decidido a no dejarse llevar por la presión del reconocimiento, Luis optó por sumergirse más en su esencia. En la cocina, comenzó a experimentar con platos nuevos, incorporando elementos que representaban su evolución personal. No solo se trataba de cocinar, sino de narrar su viaje a través de cada bocado, una forma de expresar lo que había aprendido y perdido. Esa semana se sintió más conectado consigo mismo, pero al mismo tiempo más distante de la idea del concurso. A cada día que pasaba, los pensamientos sobre el criticismo constructivo que podría recibir lo llevaban a un profundo examen de sus motivaciones. Se daba cuenta de que había un deseo innato de reconocimiento, pero también un miedo visceral a perder su autenticidad en la búsqueda de ese aplauso. Su deseo de crecer lo empujaba hacia la competencia, pero también cuestionaba si esa era la dirección correcta. La línea que separa la ambición personal del sacrificio de la identidad siempre había sido difusa para él. La inquietud se intensificó cuando se dio cuenta de que su restaurante comenzaba a atraer a los clientes habituales. Y no solo por la comida, sino por la narrativa de su cocina que resonaba con ellos. Las cartas de agradecimiento, los comentarios en redes sociales y las visitas reiteradas alimentaban su espíritu. Atraer a más clientes ya no significaba alimentar su ego, sino solidificar lo que había creado. Era un ciclo en el que el retorno emocional parecía más significativo que cualquier premio que pudiera recibir. Mientras exploraba nuevas recetas y se sumergía en sus raíces culinarias, también mantuvo su mente abierta a la oportunidad que el crítico le había sugerido. A pesar de sus dudas, Luis decidió invitarlo a una cena privada en su restaurante. Deseaba que experimentara no solo los platos, sino la emoción que él estaba invirtiendo en cada detalle. La invitación fue lanzada en un tono decidido, aunque su corazón latía aceleradamente. ¿Era una táctica para atraer un par de ojos más en su camino o una búsqueda genuina de validación personal? Las luces de su cocina iluminaban un nuevo propósito. Había un significado más profundo en cada elección que hacía, sin embargo, en la exhibición de su esencia, una voz interna seguía cavilando. Al día siguiente, mientras preparaba los nuevos platos para la cena, una nueva inquietud surgió en él. ¿Estaba realmente listo para redescubrirse ante un crítico que había cuestionado su habilidad en el pasado? La cena se convertiría en un confrontamiento tanto hacia el crítico como hacia sí mismo. Las horas se fueron consumiendo y su corazón palpitaba al ritmo de la incertidumbre, mientras una sombra de ansiedad se cernía sobre su próximo desafío. El momento de la verdad se acercaba, llevando consigo la promesa de una nueva frontera en su viaje personal. ¿Conseguiría sacar a relucir lo mejor de sí mismo en esa cena? La respuesta no solo podría cambiar la percepción del crítico, sino redefinir su camino en el mundo culinario.
La noche del encuentro estaba a la vuelta de la esquina. Luis se miró en el reflejo del acero de su cocina, buscando dentro de sus ojos la confianza que a veces parecía esquiva. La cocina era su refugio, pero también su escenario, un lugar donde cada ingrediente podía ser la nota que componía una sinfonía cargada de emociones y experiencias. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que esa cena era más que una simple oportunidad para mostrar sus platos. Era una prueba personal. Mientras preparaba los ingredientes, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a lo que realmente quería demostrar esa noche. Enfrentarse a su crítico significaba más que buscar validación. Quería que comprendiera que su cocina era un reflejo de su esencia. Luis deseaba contagiar su entusiasmo, y en ese deseo se le reveló una verdad inesperada. No solo se trataba de impresionar al crítico, sino de ser auténtico con él. Esa revelación, aunque atemorizante, le proporcionó un aire de determinación renovada. Durante los días previos, se había nutrido de la esencia de su cultura, recordando las comidas de su infancia, los sabores que habían marcado su vida. Decidió que cada plato que serviría sería como una carta de amor, una conexión con sus raíces, una celebración de su historia personal. Puede que los aplausos no vinieran del crítico, pero sentía que podía obtener algo más valioso al compartir su verdad. El día finalmente llegó. Luis se despertó antes de la salida del sol, con el aroma del café recién hecho llenando el aire, acompañado de un ligero temblor de nervios. En la atmósfera de su restaurante, cada utensilio y cada especia se sentía como un aliado en su lucha por hacer realidad su visión. Frustrantemente, la ansiedad volvió a asomarse. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a poner su alma en riesgo? Esa pregunta se convirtió en el hilo conductor de su día. Se pasó horas perfeccionando el menú, asegurándose de que cada plato contara una historia sin necesidad de palabras. Al llegar la tarde, la luz dorada del atardecer comenzó a filtrarse, iluminando la pequeña sala donde tendría lugar la cena. Comenzó a montar la mesa con una atención obsesiva por los detalles. Los cubiertos relucían, las copas de cristal parecían claras como su intención y la música suave marcaba un ritmo que le guiaba. Era en esos momentos de preparación donde se dio cuenta de que ya había ganado algo. La claridad sobre lo que significaba para él ser un chef. Con cada platillo terminado, la ansiedad que lo había acompañado se transformó en foco. El desafío de esa noche no era simplemente una prueba de su habilidad culinaria, sino un viaje personal hacia el autodescubrimiento. La cena que había planeado no se trataba de impresionar, sino de conectar. Deseaba que el crítico no solo degustara una serie de platos, sino que experimentara la pasión y sinceridad con las que se había creado cada uno. Cuando comenzó a sonar el timbre de la puerta, su corazón latía con fuerza. Luis dio la bienvenida al crítico con una sonrisa, consciente de que el resultado de la noche no solo determinaría su carrera, sino su percepción de sí mismo como chef y como individuo. ¿Sería capaz de mostrar al crítico la profundidad de su verdadero yo? ¿Lograría que el amor que sentía por su arte pudiera erguirse por encima de la crítica? Mientras el crítico degustaba el primer plato, Luis sintió que la cocina se tornaba en un campo de batalla emocional. La evaluación comenzaba, y en su mente resonaba la última pregunta que tenía que enfrentar. ¿Podía permitirse ser verdaderamente vulnerable, incluso ante la posibilidad de ser juzgado? En ese instante, el futuro de su cocina y su esencia estaban en el aire, listos para ser revelados, listos para un nuevo comienzo. Luis se enfrentaba al crítico como un gladiador en la arena, cada plato una espada, cada bocado una estrategia. No había vuelta atrás, había entregado su alma a esa cena. A medida que el crítico degustaba el primero de los platillos, una mezcla de nervios e incertidumbre burbujeaba en su interior. Luis observaba cada movimiento del crítico, cada leve músculo que se contraía en su rostro, como si su vida dependiera de ello. El restaurante, una vez lleno de promesas y aromas familiares, comenzó a parecer un espacio impersonal y frío. Sin embargo, en su mente se encendió una chispa de claridad. El valor no radicaba en lo que pensara el crítico, sino en lo que Luis había creado. Era una revelación que lentamente cobró forma. El verdadero éxito no se medía solo en la aprobación externa, sino en la autenticidad que emanaba de su ser. Mientras el crítico saboreaba el segundo plato, una pasta hecha con el mismo cuidado que su madre le había enseñado, Luis respiró hondo.
La historia de su familia estaba impregnada en ese plato, y de repente sintió que no estaba solo en la cocina. Había una red de apoyo invisible, de memorias compartidas, que lo envolvía y lo guiaba. Su determinación se intensificó. Ya no buscaba la validación, iba a celebrar su camino durante la cena. Luis no se limitó a observar y esperar opiniones. Se atreve a entablar conversación, compartiendo las raíces de su menú, cada sazón, cada técnica. La conexión se volvía palpable mientras hablaba. De pronto, la crítica ya no se sentía como un juicio, sino como una conversación enriquecedora. Esa transformación comenzó a reflejarse en la actitud del crítico, que parecía cada vez más entregado a la experiencia. Sin embargo, la inquietud no desapareció por completo. Una parte de él seguía aferrándose a la idea de que el veredicto final dictaría su destino. Mientras servía el cuarto plato, sus manos temblaban ligeramente. Aquella noche se había convertido en un espejo de sus inseguridades más profundas. Justo cuando se sentía listo para desahogar su miedo, el crítico lo miró detenidamente, como si evaluara no solo la comida, sino también su espíritu. Luis se detuvo. En un instante, comprendió que había llegado al núcleo de su desafío personal, cómo manejar la vulnerabilidad en un mundo donde la competencia era feroz. Se preguntó si realmente podría aceptar cualquier resultado sin que esto definiese quién era él como chef y como persona. Podía liberarse de la necesidad de aprobación. En ese momento, mientras servía el último plato, una postre inspirado en los recuerdos de su infancia, la emoción de lo que estaba por venir comenzó a invadirlo. Luis se sintió orgulloso de su viaje, de sus elecciones, de su verdad. En su mente resuena el eco de una voz interna que le murmuraba que había ganado una batalla más grande que cualquier crítica, la aceptación de sí mismo. La cena terminó y el crítico se levantó, con un aire de contemplación. Luis sintió el peso de la expectativa en la sala. ¿Había logrado conectar o simplemente había sido un buen espectáculo? En el rostro del crítico se dibujaba una sonrisa intrigante, pero es la incertidumbre que queda suspendida en el aire lo que realmente lo condenaba. Apenas pronunciadas las primeras palabras, un nuevo desafío se presentaba. Un comentario inesperado que podía cambiarlo todo. Me has hecho sentir algo que rara vez se encuentra en un restaurante. Pero tengo una inquietud que, si la abordamos ahora, podría abrirte puertas que no imaginabas. La tensión llenó el espacio y Luis supo que, aunque esa cena había sido un paso significativo, su camino hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. ¿Cuál sería esta inquietud que pueda llevarlo a un nuevo nivel? Luis se encontró a sí mismo al borde de una transformación radical. En la mente del crítico, los ecos de sus platos resonaban como una melodía que desafió las convenciones de la alta cocina. Has conectado con algo profundo, continuó el crítico, pero necesitas demostrar que no solo eres un chef basado en la tradición. Ello podría ser tu mayor fortaleza, pero también tu mayor debilidad. Esas palabras vibraron en el aire, como un destello de luz que revelaba un camino inexplorado. Luis comprendió que su viaje no solo se trataba de cocinar platos que honraran su legado, sino de crear una experiencia que desafiara la percepción de lo que representaba la cocina mexicana. En lugar de aferrarse a lo familiar, decidió que era tiempo de innovar. La conversación se extendió más allá de la comida. El crítico comenzó a hacerle preguntas que lo empujaban a reflexionar sobre su identidad culinaria y su visión para el futuro. Cada respuesta que Luis ofrecía fluía con la sinceridad de quien finalmente entendía la esencia de su arte. Cuando el crítico preguntó, ¿qué te gustaría que la gente sintiera al probar tu comida?, Luis llevó la mirada hacia su cocina, donde todo había comenzado. Siento que cada plato debería ser un viaje, respondió con firmeza. Debería contar nuestra historia, enriquecer las conexiones humanas y dejar un eco de nuestras raíces. Aquí, en esa profundidad de pensamiento, se generó un nuevo propósito. La chispa de la ambición había sido avivada. Mientras revisaba lo que había aprendido de su abuela y cómo eso podía convivir con ideales contemporáneos, Luis se dio cuenta del potencial que su restaurante tenía. No solo como un espacio de comida, sino como un lugar de encuentro cultural. Con el apoyo del crítico, comenzó a estructurar una serie de eventos exclusivos, sabores que unen, donde la cocina mexicana tradicional se mezclara con influencias modernas.
La propuesta se diseñaría para abrir un diálogo sobre cultura e identidad a través de cada bocado. Al pensarlo, su confianza creció. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un innovador con su nuevo enfoque. Luis se sumergió en la investigación y experimentación. Los siguientes días, su cocina se convirtió en un laboratorio de sabores. La presión fue inmensa, pero cada prueba lo llevó a una mayor comprensión de su propia narrativa. Se dedicó a experimentar con texturas, integrando ingredientes poco convencionales y reinterpretando platillos icónicos. La viralidad de su propuesta comenzó a despertarse, sus redes sociales estallaban de comentarios positivos y la anticipación de los nuevos eventos invitó a más comensales a su espacio. Por fin llegó la noche de sabores que unen. El restaurante, transformado por la energía de Luis y su apasionada dedicación, se iluminó con la presencia de personas ansiosas por experimentar la fusión de la tradición y la modernidad en su cocina. Luis respiró hondo al ver la sala llena, sintiendo cada latido de su corazón resonar con la vibrante energía. Cuando la primera tanda de platos se sirvió, Luis no solo fue el chef que presentó su arte, sino un narrador que tejía las historias de su pueblo a través de la gastronomía. Las risas y murmullos llenaron el espacio, y a medida que los platos recorrían las mesas, las sonrisas crecían. Luis era testigo de algo más grande que él mismo. Había creado un evento en el que no solo se conciliaban sabores, sino historias. Al final de la noche, rodeado por el cariño de los comensales, Luis percibió una validación que iba más allá de los premios o aplausos. Sus esfuerzos estaban culminando en el reconocimiento de su propio valor, no como un rival en la cocina, sino como un verdadero embajador de su cultura. La tensión que había sentido en sus inicios se dispersó, y por fin abrazó su lugar. La llamada del concurso quedó desvanecida. Luis había convertido su restaurante en un faro para quienes buscaban un significado más profundo dentro de la cocina, reafirmando la importancia de su legado, sin renunciar a su crecimiento y evolución. Él miró hacia el futuro con una nueva perspectiva. La autosuficiencia que había cultivado, basada en la autenticidad de ser quien realmente era, lo había cambiado para siempre. Ahora estaba listo para seguir explorando, conectando y compartiendo el viaje de su vida a través de cada plato que sirviera, dejando una marca imborrable en el corazón de quienes se sentaran a su mesa. Y así, Luis se convirtió no solo en un chef aclamado, sino también en el guardián de su legado familiar. En ese momento, finalmente alcanzó la paz y la satisfacción que su alma tanto anhelaba. No esperen ni un segundo más para compartir este inspirador capítulo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía.